Bien, denme chancecita que aquí voy saliendo y no tengo muy buena recepción. De hecho, posiblemente se va a cortar un poquito al inicio. Hermano, O- buenas. Ok, ahí abrí dos micrófonos, pero bueno, el que abro primero está bien. Quería consultarte cómo he visto que eres una persona muy prudente al hablar y al hacer algunas cosas. Y quería consultarte cómo podrías manejar en una parroquia el que un sacerdote que estuvo en tu parroquia, que fue muy querido en tu parroquia, haya terminado con una sentencia por violación a menores. Y lo que ocurre es que en mi parroquia, el sacerdote en cuestión estuvo muchos años y fue una bendición, pero en otra parroquia ocurrió lo impensado, ¿no? Y en mi parroquia, como que los jóvenes, sobre todo yo también soy joven, hemos estado muy movidos, con ganas de protestar y todo, y como que yo pedía prudencia, ¿no? Y al final imperó eso, pero por parte de los sacerdotes que nos acompañan actualmente y todo, como que no evitan hablar de esos temas y como que se crean grupitos que critican ahora a todos los sacerdotes y no sé cómo llevarlo porque en parte me siento responsable de muchos jóvenes que asisten a la parroquia. Disculpa Ya, que pero el sacerdote ya recibió una condena civil, eclesiástica o como civil, 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 ya. Ok, sí, o sea, y ya está aprobado y todo entonces. sí, Ok, con dos, o sea, dos ok, instancias. ya. Y entonces, ¿y la pena está en qué? ¿Se le En, rezó o qué? en que los chicos, o sea, en mi parroquia me dicen, no es inocente, vamos a salir a protestar. Pero, No, y no, no, justo pero me refiero al sacerdote, es decir, la sentencia que se le puso, ¿cuál fue? cadena perpetua. Oh, está preso. Está prófugo, pero cuando caiga directo al penal se va a ir. Oh, está prófugo. Ujú. Ok, ya. Este, pues, bueno, a nivel de parroquia, yo digo que que si se va a hablar, por ejemplo, de que es inocente y todo eso, eh, tiene que haber causa, y esa causa tiene que ser legal, porque el pronunciamiento ya ha sido legal. O sea, de poco sirve dar pronunciamientos meramente retóricos ahí en la parroquia. O sea, si realmente quieren ayudarlo, entendiendo de que ustedes están convencidos de que es inocente, pues presenten las pruebas de que es inocente. Y no a la parroquia, sino a las instancias civiles que son los que ya han tomado cartas sobre el asunto. Eso de entrada, ¿no? Este, y por otra parte, en cuanto a lo bueno que llegó a ser, pues eso es lo que siempre yo también he dicho, ¿ah? O sea, pongo el caso de un autor que yo apreciaba mucho, bueno, lo sigo apreciando porque rescato siempre lo bueno, Jean Vanier, pero que después de su muerte se reveló que había abusado de algunas mujeres adultas, este, pero eso no quita la gran obra que hizo con los discapacitados, eso no quita las gran obras literarias que tuvo, etcétera, no quita todo eso. Entonces yo digo que la cosa es de mucho sentido común, es decir, el pan pan y el vino vino, se le condena lo condenable y se le aplaude lo aplaudible. Jesús dice, digan sí cuando es sí, digan no cuando es no, lo que esté fuera de esto viene del maligno. Entonces, pues la cosa es así. Ahora, en temas tan delicados aquí como del abuso, sí digo que hay que tener, por ejemplo, yo cuando voy a hablar una cosa buena y positiva de Jean Vanier, aunque no sea el tema de los abusos, tengo que mencionarlo. ¿Por qué? Por respeto a las víctimas. ¿Eh? Porque si empiezo yo a hablar bien de Jean Vanier y todo esto, sin ninguna matización de un acto tan terrible como esto, verdaderamente se puede estar dañando a las víctimas. O, por ejemplo, está la acusación que también se hizo de abusos, pues, ya falleció, ¿va? Ahí está un poco más complicada porque pues él no se puede defender, ¿va? Pero al parecer es cierto, de este autor de algunos cantos, ay, el padre Gavaraín, muchos de los cantos tradicionales de misa son de él. Al menos, por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles se ha pedido que a los coros no toquen más esos cantos.
no porque, pues, pero el canto no está mal, es una parte buena que él tenía, exacto, sí, pero es por respeto a las víctimas, ¿no? O sea, es una decisión pastoral. Entonces, en esta decisión pastoral hay que entender que no se trata solamente de ustedes y de sacerdotes, se trata de unas víctimas. Ahora, si se atreven a decir que esas víctimas son falsas, pruébenlo, porque si no, ustedes están cometiendo una doble crueldad, ¿no? Primero, en cuanto a la mentira sobre las víctimas y lo que se llama revictimizar. Y esto yo ya lo he escuchado mucho en los abusos. eh, Cuando apenas salían, muchas de las quejas de las víctimas es, eh, ya ni siquiera me duele tanto lo que me hizo el sacerdote, lo que sea. Me duele que cuando fui a denunciar, me tuvieron por mentirosa. O sea, todavía ya traigo un puñal clavado y todavía uno decirle mentirosa. Espérense, o sea, eso es sumamente delicado. Pueden generar hasta, o sea, ya de por sí el suicidio estamos relacionados con la cuestión del abuso. Ahora díganle a una persona que ha sido abusada y díganle que es mentirosa y que su padrecito es el inocente y todo eso, y no es así. Si pasa algo con esas víctimas, que caigan en un tipo de depresión, suicidio, todo eso es culpa de ustedes y esa sangre correrá sobre las cabezas de ustedes. Entonces, mucho cuidado cuando se quieren meter en este tipo de situaciones, ¿no? Si lo van a hacer es con pruebas, porque de otra manera pueden causar un problema mayor, simplemente porque, o sea, nadie les quita de que, no, pero nosotros sabemos, con nosotros fue muy bueno el sacerdote y todo eso, rescaten lo bueno, pero eso no significa que quiten lo que ya está, lo que está malo, a lo menos que sea aprobado civilmente. Que la justicia hace también injusticias, sí, ciertamente, pero para eso pruébenlas. Métanse no simplemente en la habladuría, métanse con pruebas a defender al sacerdote de esos abusos que cometió, ¿no? Entonces, y si no, lo más prudente es no se metan en esa temática. Ahora sí, como dicen, calladitos se ven más bonitos, interceden, oran, etcétera, y y no se pongan tan fácilmente a favor o en contra en temas tan delicados si no tienen conocimiento. ¿Ok? A profundidad, digo, conocimiento a profundidad. Listo, la otra persona que le había abierto el micrófono, puede abrir el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Te saludo desde Puerto Rico, paz y bien. Es para hacerte la siguiente pregunta. El hecho que estés realizando ayuno durante el tríodo pascual te cede como persona a no ayudar en la parroquia. Pues esto lo observé este año porque yo decía, ¿por qué la gente durante el monumento no venía? Uh-huh. Y hubo una especie de conversación y la persona que se quedó a recoger unas cosas que había que recoger de mi parroquia dice, el hecho que tú estés haciendo ayuno no significa que tú no puedas ayudar en la parroquia. Y yo dije, yo nunca había escuchado eso. Aclárame esa duda, por favor. Así bien. Ok. Si gusta, cierra el micrófono para que no me haga feedback. Bueno, según su pregunta, es simplemente la matización que empieza y parte del ayuno. ¿Quién es el que tiene que ayudar a ayunar? En teoría todos, ¿no? Pero sin embargo ya la iglesia tiene ciertas edades a las que les exenta del ayuno. Ahora bien, eh, puede haber una persona que está dentro de una edad en donde de alguna manera, entre comillas, le obliga el ayuno, y simplemente por razones de salud, pues no es prudente que ayune, ¿eh? No es prudente que ayune. Entonces, y tendrá que ver otro tipo de ayuno, ¿va? Que no sea el del alimento, porque si tiene una condición de salud que le pudiera agravar. Entonces, empezando esa parte prudencial. Para partir de eso, pues evidentemente se conecta. Si yo estoy ayunando y no me afecta a mi salud, o sea, no tengo una enfermedad, o sea, no tengo enfermedad y todo eso, pero ciertamente tampoco tengo la mejor salud, o me debilita, etcétera, todo eso, ahí se puede entender que pues no solamente la parroquia,
ciertas responsabilidades, las puedo hacer o más despacio o no hacerlas, etcétera, porque pues estoy ayunando. Simplemente no es por mí, o sea, no estoy respondiendo como tal. Ahora, lo que ciertamente hay que tener cuidado, y eso también es una de las consideraciones para el ayuno, es que el ayuno no interfiera en las obligaciones de Estado, por ejemplo. Este ejemplo lo he puesto muchas veces. La señora que me dice, estoy ayunando, haciendo el ayuno, creo que hasta de 40 días, una cosa de esas. Entonces, pero estaba preparando la comida para mi esposo. Él no puede tomar mucha sal por enfermedad y todo esto, pero ya no me acordaba si le puse mucha, le puse poca, etcétera. Entonces probé un poquito. Y entonces entraba en el escrúpulo de decir, rompí el ayuno, tendré que empezar, ya estaba casi terminándolo y todo eso. No, señora, usted está respondiendo primeramente a su obligación de Estado, que es de esposa. Imagínese que Dios le haya dicho, no, ¿sabe qué? Ya no sirve su ayuno, empiécelo de cero, porque por amor a su esposo, por amor a la salud de su esposo, tuvo que probar un poco de la sopa que estaba preparando para que no le haga daño. Entonces, si el ayuno, por ejemplo, algunos, el ayuno les pone de mal humor, porque sobre todo a las mujeres que tienen sus hormonas y todo eso, honestamente, digo, yo sé que habrá alguien que opine distinto, pero yo le digo, no ayuno entonces. ¿Por qué? Porque usted va a estar llenando de cuerpo, pero va a estar intolerable, haciéndole la vida imposible, con un humor que realmente linchándose a medio mundo. Entonces, ¿de qué le sirve ayunar cuando el ayuno físicamente no le ayuda, le alborota las hormonas y la vuelve un monstruo? No ayune. Entonces, ¿por qué? Porque son primeramente las obligaciones de Estado. Y las obligaciones de Estado es responder a su entorno, sea su esposo, padres, hermanos, etcétera, con los que viva. O sea, ahí tiene que ver. Ahora, a nivel de parroquia también hay responsabilidades. Si yo sé que el ayuno me va a afectar en mi energía o en mi salud hormonal, emocional, etcétera, todo esto, y eso me va a impedir servir en un compromiso parroquial del cual yo ya me he comprometido, pues no ayuno o hago un ayuno menos agresivo, porque esa es también la cuestión tengo yo una charla sobre el ayuno, busquen Cristian Huerta, el ayuno, y ahí explico diferentes tipos de ayuno. Haz un ayuno más suave, no dejes de ayunar, pero un ayuno más suave que no te afecte las responsabilidades que has tomado, ¿verdad? Ahora, si el reclamo es que por ayunar no tomo alguna responsabilidad, pues ahí hay que analizar, depende. Es una obligación, digo, es una responsabilidad que de alguna manera moralmente me compromete. No, entonces no pasa nada, no tomo esa responsabilidad, o sea, no me tocan, etcétera, y listo. Puedo ayunar de una manera más fuerte, aunque sé que me va a afectar mi salud o alguna cuestión. Entonces, creo que el abanico es muy amplio en la cuestión del discernimiento. ¿Ah? Yo no creo que haya una cuestión de que si usted ayuna, está libre de poder tomar tal responsabilidad en la parroquia o no tenerla. Pues, o sea, cada caso es cada caso. ¿No? Bien, si hay más preguntas, vayan levantando la manita. Ok, ahí abrí ya otro micrófono. Hola Cristian, buenas tardes. Mira, me gustaría preguntarte, en la iglesia que acudimos, servimos, mi hijo también es acólito y un sacerdote, el párroco más bien, a veces he notado, o sea, que tiene mucho acercamiento con los jovencitos y los abraza mucho. De hecho, a mi niño lo abraza, pero permanece mucho tiempo abrazándolo. Eh, le hemos comentado a nuestro hijo que pues hasta cierto punto tanto acercamiento físico no lo consideramos correcto, o sea, lo hablamos con él, decimos que no sabemos nada, qué intención tenga el padre, pero consideramos que tanto acercamiento físico, si él se siente incómodo, o sea, que se separe, que lo vemos que no es, o sea, tan correcto esa actitud. Ahora la situación es, le decimos que, o sea, en la iglesia, pues somos humanos y hay humanos y a veces se cometen errores. Sin embargo, ahora, ¿cómo manejamos la situación para que él, su fe no se vea afectada? Esa es la duda, para que su fe siga creciendo, él siga sirviendo con amor y simple y sencillamente
tome precauciones con las personas, pero que su fe no se ve afectada. Que se ve afectada porque él ya se siente afectado. Más que nada, él de manera inocente dice que él no había notado, no había pensado, o sea, que pudiera haber así alguna mala intención. De hecho, nosotros tampoco tenemos la certeza, pero sí como padres tenemos que advertirle, estar al pendiente de ellos, y decirle, mira, ¿sabes qué? Tanto acercamiento, no. No consideramos que sea correcto. Tienes que poner un límite. Si no te sientes a gusto, sepárate. Entonces, más que nada la fe para que su fe, porque él dice, bueno, y en la iglesia, ¿por qué ha habido tantos abusos? Él no me ha dicho que se siente abusado ni nada por el estilo. Aquí lo que él cuestiona es acerca de eso. Le digo, mira, abusos hay en todos lados, desafortunadamente, solo que en la iglesia hace más ruido. Se supone que la iglesia debe de abrigar, abrazar, y cuando hay abusos, obviamente hacen más ruidos y los medios lo difunden más, pero abusos hay en las familias, en las escuelas, que desafortunadamente eso es malo. Sí le noté esa dudita, sí. Entonces, no quisiéramos sembrar en él, obviamente, un morbo, pero sí tenemos que estar al pendiente y advertirle. Aquí lo que nosotros queremos es que su fe siga aumentando. Lo que le decimos es que la iglesia es santa, y que no, en este caso, no tiene nada que ver, o sea, si hubiera alguna mala acción de los humanos con la Santa Iglesia. Pero sí me dijo ese comentario, y ahí es donde tenemos como papás, tenemos el pendiente que él se le vea a lo mejor algunas dudas o afectada su fe en cuanto al servicio dentro de la iglesia o en general en la iglesia católica. Pero él no se ha sentido incómodo hasta el momento. Hasta el momento me ha dicho que no, pero se puso a reflexionar y le digo, mira, y mi niña dice, pues mi niña también es monaguilla, entonces mi niña dice, es que él es el consentido. Le digo, no, es que aquí no es que haya consentidos, y el padre sí tiene como más acercamiento con los chicos. Entonces se queda y los abraza, y lo último que dijo, y me molestó, o sea, me incomodó más bien, yo no dije, estaba yo ahí presente, y empieza y le hace como unas cosquillas, le dice, eres cosquilludo. A mí ya se me hizo como que ya, o sea, como que ya no me agradó, pero él ya tiene 15 años, mi hijo, es noble, o sea, es un muchacho, pues normal, o sea, digo, sus actividades, su escuela, su desenvolvimiento, pero eso como que no terminó de convencerme, o sea, me hizo sentir como que la situación no me agrada. Ok. Bueno, si gusta cerrar el micrófono para que no me haga feedback. Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es, bueno, usted está, también para poner en contexto, ¿usted está en Estados Unidos? ¿En qué país está? Nosotros estamos en México, estamos cerca de En Estados México. Unidos en Sí, frontera, pero estamos en México, sí. perfecto, sí. Entonces, listo. Porque, por ejemplo, por acá en Estados Unidos, prácticamente todas las diócesis están sometidas a programas de educación respecto al contacto físico a partir de los abusos y todo esto. Quizá el programa más famoso se llama Virtus, lo puede buscar en internet, Virtus. Entonces, yo tuve que hacer ese curso, eh, después hacerlo una segunda vez, y ya después me mandan boletines mensuales, y si yo los leo y respondo el pequeño quiz o el examen que, que hacen, etcétera, ya no tengo que estar haciéndolo porque significa que estoy en una formación permanente, ¿va? Entonces, y una de las cosas que es, ya por prudencia, por ejemplo, o sea, simplemente yo no puedo estar con un menor en un lugar, en el salón o en la sacristía, etcétera, solo. Punto. No se puede. Entonces, esto de hacer cosquillas y eso, el contacto, inclusive a muchos decían sacerdotes, porque a veces son los niños que se acercan. Entonces, pero a veces son chiquitos y pues terminan más o menos a la altura de los genitales del sacerdote, o etcétera. Entonces dice, ya acostumbrarse de que cuando viene, no sé, el niño a querer abrazar,
tratar de hacerse como a un ladito, o sea, más bien de perfil, y que abrace así más bien en el muslo, en el caso del perfil, ¿va? Y no de frente. Un montón de cuestiones, ¿va? Que son prudenciales. Algunos me parecen exageradas, honestamente, y se los he dicho a los de los cursos, pero al mismo tiempo, digo, es tanto el daño que se ha hecho que, que creo que todavía estamos en una etapa en donde es preferible pecar de exageración en las medidas de seguridad que en aflojar un poquito y porque también cuando están reglas demasiado rígidas y todo eso, eso simplemente reprime muchas veces, ¿va? Entonces, pero no creo que todavía estemos tan liberados de esta lacra que se ha tenido dentro de la iglesia. Entonces, esa es la primera cosa. Yo diría, usted investigue primeramente los programas que en este caso México, o al menos su diócesis, tienen al respecto y edúquese al respecto de ahí. Entonces, teniendo eso, usted tiene una vía de qué está haciendo la iglesia respecto a esto, porque chance ahí puede ver que, no sé, que en esas medidas de su diócesis diga literalmente a menores de edad, etcétera, o ni siquiera mayores, chance, el cura tiene que tener acercamientos como eso de cosquillas. Entonces, eh, y ya con eso, usted está claro de que ya tenga o no tenga buena o mala intención el sacerdote, está haciendo algo que no debería estar haciendo, punto. ¿Por qué? Porque en el curso preventivo que están teniendo la diócesis, lo deja muy claro, ¿no? Entonces, primero yo diría, fórmese, debe de haber alguna iniciativa, y si no hay una iniciativa, pues de la diócesis más cercana, lo busque esto de Virtus, etcétera, y, y fórmese al respecto. ¿Para qué? Y ahí viene la segunda cosa. Yo personalmente creo que, digo, su hijo es menor de edad, tiene 15 años, pero tampoco es un niño explícitamente hablando, ¿ah? O sea, él tiene discernimiento, él tiene todo, entonces, eh, esto lo tendrá que usted ver si él hable con el sacerdote o se puede agarrar todavía del hecho de que no es un niño, 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 pero finalmente sigue siendo menor de edad. Y si a usted y su esposo que hablen con el sacerdote con mucha calma, mire padre, no queremos hacer juicios temerarios, etcétera, sobre usted, pero no vemos prudente que al menos con nuestro hijo tenga este tipo de comportamiento, ¿ya? Entonces, no lo tome personal, es una simple cuestión prudencial y listo. Entonces, y hablen directo con el sacerdote, ¿por qué no? Porque si no, ahí sí están corriendo el riesgo de que si su hijo no se sentía incómodo, de que su hijo pues ni siquiera la venía a venir ni nada por el estilo, tampoco, repito, es un niño de 5 años, de 8 años, ya es un joven básicamente, no había esto, que ustedes, al estarle diciendo eso, sí le estén generando un morbo. Entonces, eh, más que decirle, oye, pon límites, etcétera, todo eso, pues, si es necesario, se habla con el implicado y listo. Entonces, o con los tres, o sea, sería muy bueno que estuviera ahí su hijo, alguna cosa, no sé. En fin, tendría que ver eso. Yo sé que puede haber después, si realmente hay un tipo de mala intención, alguna cosa, represalias y todo ese tipo de cosas, pero creo que manejarlo simplemente en recomendaciones que pueden estar haciendo o partiendo de un juicio temerario, eh, la cosa no puede terminar bien. Mejor agarrar el toro por los cuernos desde un inicio y se va de frente, con mucha caridad y todo, pues se va de frente, se aclaran las cosas y listo. E inclusive, si suponiendo el padre trae algo mal ahí, una cosa, creo que les benéfico que ya lo menos una familia de su parroquia lo ha detectado. Que muy probablemente papás de otros monaguillos, etcétera, están percibiendo lo mismo que usted, chance. Y si es así, pues ya al saber que una persona, al menos ya pudo hablar con el sacerdote, yo creo que va a medir más esta cuestión. Chansey verdaderamente no es nada malintencionado. Y les digo porque yo, con el caso de un sacerdote muy famoso en Internet,
Yo trataba de tratar de hablar personalmente con él porque él es de un país en donde yo conozco, yo viví en la Florida, en donde hay muchos de esa nacionalidad, y son así. A todo el mundo le dicen mi amor, etcétera, y te abrazan y son sumamente afectivos. Y no tienen mal intención, habrá uno que tendrá mala intención, ¿verdad? Pero por cultura son así, por forma de ser son así. Entonces, y ese sacerdote, el problema es que al ser tan famoso y todo eso, y al meterse en apologética, pues también tiene sus enemigos protestantes. Entonces, él no quiso nunca hablar, pero yo le decía, padre, tenga cuidado, porque aquí en Los Ángeles metieron a la cárcel a Mickey Mouse. No, sí, el que la hacía de Mickey Mouse o de Pato Donald, una cosa de esas, en una foto que le pidieron, pues se le ocurrió poner el brazo sobre la muchacha y alcanzó a tocar un poquito el seno y pues vas para la cárcel, ¿va? Entonces cualquiera, usted, yo sé que abraza a todo el mundo y muy afectuosamente por cultura, porque sí es su país y todo esto, pero cuando vengan los menos aquí a los Estados Unidos, entérese de que las cosas son un poquito o un muchito diferente. Entonces, por prudencia, para que no le vayan a terminar afectando su ministerio, compórtese de acuerdo a la cultura acá, ¿no? Entonces, no está bien visto. Por ejemplo, los tocamientos, cualquier tocamiento, ya ni le diga cosquillas, cualquier tocamiento para la cultura asiática es inconcebible. Por eso ellos saludan hasta ni siquiera de manos, o sea, es como haciendo una reverencia. Ellos el contacto físico lo tienen sumamente limitado y no es porque ahí son los súper prudentes, es una cuestión cultural. Entonces, si yo llego y quiero abrazar a una japonesa de verdadera cultura japonesa y todo eso, pues la voy a sonrojar y no necesito hacerle cosquillas y un mega abrazo, más nada más tocarla. Entonces, creo que también hay que pensar de que el sacerdote puede ser de un carácter que para él no lo ve mal, pero ciertamente no está siendo prudente, pero hablando se entiende la gente. Yo creo que no generando como morbo, no generando juicios temerarios, se va de frente con el implicado, se aclaran las cosas. Si no es así, créanle, si no va con mala intención y después sale que sí, pues entonces todavía se redobla la culpa, ¿va? Porque él había dicho que no. Entonces, pero al menos lo aclaran, ¿no? Que no es con mala intención, etcétera. Listo, se aclara. Y si realmente trae algo, yo creo que le va a servir de luz amarilla. ¿Eh? Es decir, oye, ya estar identificando que se te pasa la raya en este tipo de cuestiones. Entonces, vele metiendo freno a esto, o si es una cuestión de algún tipo de tendencia tuya, alguna cosa, pues atiéndete al respecto, porque no vayas a terminar haciendo un daño mayor a nivel de la iglesia. Pero siempre, en general, siempre la regla, decía San Agustín, en todo primero pensar bien que mal. Entonces, en teoría, tendría que usted decir, no más no es malintencionado, es su forma de ser, es su carácter, etcétera. Ahora, si me dice que el abrazo ya empieza a tocar partes que no son, etcétera, ahí no es que es su forma de ser, perdón. O sea, no, o sea, porque, porque las partes más íntimas, etcétera, simplemente ahí no se tiene que estar tocando ni de cosquillas ni nada por el estilo. ¿Eh? Entonces, eh, creo que es un poco lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, Cristian. Tomaremos muy en cuenta tus recomendaciones. Gracias. Buen día. Bien. Si hay más personas, vayan levantando la manita para abrirles el micrófono. Mi pregunta es, mira, Cristian, yo tengo jóvenes y tú sabes que ahorita los jóvenes no quieren ir a misa. Tengo 3 hombres, uno de 33, uno de 30 y otro de 19. Nada más el de 30 va y va a retiros y todo. Yo voy a misa todos los días desde que tengo 3 años, desde que escuché tu tema de acerca de la misa y me propuse y ya no dejo de ir, bendito sea Dios, pero mis hijos, entre más me acerco yo a Dios, ya no quieren ir.
Y a veces, por ejemplo, anoche golpearon a mi hijo, el de 19, y yo a veces digo, le digo a su papá o no, su papá tiene un temperamento muy alto, a veces le oculto cosas de ellos, no sé si ser más abierta. Y te digo, ellos, el casado de 33 años, pues ya no va que porque tiene un niño y tiene 2, 3 años, 4 que no va. Y el otro, pues me ve tanto que voy yo, que ya no quiere ir. Yo no sé de qué forma hacer, a lo mejor yo no estoy dando buen testimonio. Quisiera que me dieras un consejo. Yo tengo muchos años siguiéndote, he estado al pendiente de tu salud y quisiéramos saber también que ya estás un poquito mejor de tu cirugía y te queremos mucho. Mi hermana y yo te queremos muchísimo porque pues nos has cambiado la vida gracias a tu testimonio de vida, más que nada, cómo amas Eh, al Señor. Ahora sí, Gracias. ya te... Solamente un contexto. A ver, el de 30 dice que ya está casado. No, el de 33, el de 30 no, y ese sí va a misa y se confiesa, comulga y va a Ok. retiros. El de 33 está casado y no va. Este, El de no va. 30, el de El 30 de, sí va. sí, y el de Eh, 19, pues vive aquí conmigo, pero dice, no, a mí no me gusta la misa, es una mafia y no sé qué tanto, no sé qué tanto oyen en el celular que ya no quieren ir. Él, ya. o sea, yo no. Eh, Solamente el de 19 vive con usted. Y no, y el de 30 también, pero no está casado todavía. Ok. Ellos de alguna manera cooperan con el hogar. ¿O? Sí, tenemos un negocio aquí en casa, nosotros fabricamos, ¿no?, colchas. En el caso de los hijos, cuando son menores de edad, especialmente niños, pues evidentemente no pueden cooperar con la casa, hacerse responsables directamente con la casa, sobre todo a nivel económico. Y ahí la disciplina puede ser un poquito más, no digo que tajante, pero sí un poquito más eh, rigurosa. No encuentro el término mejor, ¿verdad? Pero es el hecho de que si el niño de 10 años no quiere ir a misa, pues no es como que déjame entonces respetarle su decisión, ¿no? Eres niño y tú te adhieres a esto, ¿va? Entonces, pero ya cuando son adultos, como los hijos de la señora que hizo la pregunta, y si verdaderamente están cooperando, porque si no están cooperando, con todo el pesar, no se les va a tratar como niños en todas cosas, pero ciertamente aquí las reglas las ponemos nosotros, ¿no? Entonces, no es de que si quieres o no quieres ir a misa. Ya sé que no eres un niño, pero mientras tú no estés siendo responsable con este hogar, pues simplemente te unes a las reglas como cuando eras niño, ¿no? Y en donde simplemente no se te preguntaba si querías ir a misa o no querías ir a misa, ¿no? Ahora, si están cooperando económicamente y todo eso, creo que pues se les puede aligerar un poquito la disciplina. Digo un poquito, ¿por qué? Porque ante todo siguen siendo la cabeza del hogar los padres, punto. Y entonces los padres dicen, este hogar es católico y en este hogar se va a misa, a ti no te vamos a obligar, ciertamente, no te vamos a obligar, pero, pero al menos en este hogar, por ejemplo, se ora. Y tenemos un momento para orar. Si no quieres estar en todo el momento, no sé, el rosario, te pedimos que lo menos estés a un misterio, no sé. O aquí se ora a la hora de comer. Si tú ya no crees ni nada por el estilo, te respetamos y todo eso, pero este hogar sigue siendo católico y aquí sí se ora. Entonces, si se pone grosero en contra de Dios, la iglesia y todo eso, ahí sí se le pone un freno. Entonces, ahí mejor tú, la cooperación que haces económica, etcétera, pues ahórratela y ya mejor vete a un apartamento, etcétera, y a rentártelo. ¿Por qué? Porque no te vas a obligar ya a ir a misa y todo eso, porque ya eres un adulto. Pero estar sigue siendo católico y aquí el centro ni siquiera somos nosotros como padres, aquí el centro es Dios. ¿Ya? Entonces, en esa parte como poner las cosas muy claras, todo esto con la mayor caridad y yo me atrevería ternura posible si es necesario. ¿Va? Entonces, y por otra parte, si usted va a misa todos los días, pues en este caso, lo que le recomiendo es precisamente todos los días interceda por sus hijos, para que el de 30 que anda bien
siga perseverando y para que este descarreo de 19 este, pronto entre en ese proceso de conversión, ¿va? Que se abra la gracia, ¿va? Porque sobre todo cuando ya uno es mayor de edad y los sermones sobre todo vienen de los padres, a veces uno puede causar el efecto contrario, no solamente no acercarlos a la fe, sino hacer que odien a la fe. Entonces yo sí diría, digo, cada caso es cada caso, yo no conozco a sus hijos, ¿verdad? Pero en general, yo diría, ya los más adultos no los anden sermoneando porque terminan ni siquiera acercándolos, sino terminan detestando la fe. Más bien, prediquen con el ejemplo. Cuando no prediquen con el ejemplo, prediquen pidiendo perdón. Pero eso sí, sin acomplejarse. No, no, es que él ya no cree todo eso, entonces yo ya no voy a hacer la oración a la hora de la que no, este hogar es católico. Y yo seguiré rezando. Y aquí, si se hace alguna iniciativa de fe en el hogar, se sigue haciendo y no me acomplejo decir, ay, no vayamos a ofender a mi hijo el ateo, ¿eh? ¿No? O sea, este hogar es católico y si a él no le gusta, pues ahuecando el ala, ¿verdad? O sea, que vaya a un lugar en donde él ponga todas las reglas. Porque aunque esté cooperando económicamente, este hogar, eh, la cabeza son los padres y en última instancia, ellos son los que quieren poner pues, la regla de que este hogar es católico, ¿no? No se le va a estar ceremoniando, no se le va a estar llevando de la oreja a misa, pero cualquier actividad religiosa que se tenga en el hogar, te guste o no te guste, este hogar es católico, ¿no? Entonces, pero sí tratar de no andar sermoneando que termina uno afectando más, ¿eh? Y en el caso del casado, yo ahí sí les diría, a ver, esta es una cuestión que les cuesta mucho, o sea, a los papás. Yo sé que no hay escuela de papás y cada matrimonio y cada hijo es diferente, etcétera. Pero por regla básica, papás con sus hijos casados, no se metan, no se metan. Entonces, yo sé que a veces con buena intención y todo eso, pueden sugerir, pero no se metan, son casados. Ya, en teoría, cortaron el cordón umbilical, porque luego empiezan a causar más problemas en el matrimonio de sus hijos, con los nietos, etcétera, todo eso. Sean muy prudentes a la hora de en qué se van a meter con sus hijos. Pero es que muchos papás dicen, pero tú serás mi hijo así tenga 50 años, sí, sí, listo. ¿Sabes qué? Yo como casado le respondo primero a Dios por mi esposa y mis hijos que por ti. Yo tengo que honrar a mi padre y mi madre, pero como casado es primero la primera mujer. Y ahora, para un casado, no es su madre, es su esposa. Entonces, tu mamá me puedes aconsejar, me puedes sugerir todo eso, pero hasta ya un límite. Y ese límite tiene que ser muy delgadito. En el caso y sobre todo porque como no están viendo lo que viven sus hijos, porque usted puede estar, no sé, no digo que sea su caso, pero supongamos, sermonie a su hijo de 33, que ya casado y que está alejado de la iglesia y todo eso, usted no está ya ni siquiera viviendo 24 horas con él, no sabe lo que está pasando, lo que está ocasionando, etcétera. Entonces, de extrema prudencia con sus hijos casados. En cualquier tipo de problemática, papás, yo sé que tienen muy buena intención, etcétera, pero con el hijo casado, con mucha prudencia y tomen su distancia. Porque si yo les dijera los daños que causa, por algo tienen mala fama las suegras, ¿verdad? Y los suegros. Porque cuando un suegro o una suegra se mete en el matrimonio de sus hijos, Dios mío, generalmente la cosa no termina bien. Hay suegros de mucha bendición y todo eso, pero precisamente los de mucha bendición parten por un principio de prudencia. Entonces, en conclusión, con el alejado de la iglesia ya casado, rece por él, etcétera, y si le va a aconsejar o acercar a la iglesia y todo eso, con mucha prudencia, porque ya es casado, ya está fuera de casa. ¿Okay? Entonces, con el de 30 que se ha acercado, sígalo apoyando, ore por su perseverancia, y con el de 19, pues márquele los límites, este hogar es católico y todo esto, no te vas a obligar a misa y todo eso, pero interceda por él, ore por él, y en última instancia, si
si él no quiere asumir que ese hogar es católico, que en ese hogar se ora, que en ese hogar hay imágenes religiosas, etcétera, pues sin que se le esté corriendo, pero sí le decimos, pues entonces ahuecando el ala porque de este hogar no cambia. ¿Ah? A ti te respetamos si no quieres creer y todo eso, pero aquí este hogar es católico y en este hogar hay imágenes religiosas, en este hogar se ora, en este hogar se da, bendice los alimentos, en este, etcétera. Es un poquito lo que yo podría decir. Muy buenas tardes, deseo que esté muy bien. Cristian, es una inquietud, mira, con nuestra esposa queremos ofrecer la continencia en el matrimonio. Hemos estado en oración, sí, pero queremos hacer un voto, pero no como que nosotros lo ofrezcamos y de pronto, Dios mío, eso no es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros le pedimos pues saber su voluntad y eso, pero pues no sabemos cómo, o sea, en qué momento uno puede hacer el voto y cómo vamos a saber si esa es su voluntad o no, si es agradable a él eso. ¿Cuánto tienen de casado? A ver, casados llevamos realmente 2 años, pero nosotros vivíamos en concubinato, o sea, nosotros damos un camino de conversión hace poco, mejor dicho. Ok. Pero Pero concubinato duramos muchos años, más de 15 años. ok, pero ya ahorita están casados, ya tienen sacramento. Sí, señor. Ok, ¿tienen hijos? Sí, tenemos hijos. Ok. Ok, aquí hay una cuestión. Nada más si gusta cerrar el micrófono para que no me haga feedback. Este, eh, eh, Existe lo que se llama el matrimonio josefino, que es básicamente como vivir como San José y la Virgen, pero ese ciertamente es un cariño y una gracia muy especial. En el caso, por ejemplo, de los papás de Santa Teresita que vivieron así al inicio de su matrimonio fue precisamente porque ella, después de la boda, entró en una crisis existencial, de que si se había equivocado, si era monja, etcétera, y él le propuso esto y le ayudó mucho a serenarse psicológicamente, espiritualmente, pero eso solamente duró un periodo que ya después su director espiritual, con excelente consejo, les dijo, eso no es lo propio del matrimonio. O sea, es una gracia especial, etcétera, un carisma y todo eso, pero lo propio del matrimonio es la intimidad, al menos en materia sexual. Entonces, vamos a decirlo, eh, lo que uno tiene que ver es de que la voluntad de Dios se hace respondiendo al estado de vida. O sea, de hecho, puede hablar de que, por ejemplo, un matrimonio que pudiendo tener relaciones, o sea, que no tiene vida sexual o que la tiene cada 2 meses o cada 3 meses, etcétera. Hablo de un matrimonio relativamente joven, saludable, pues ya sabemos, ancianos, pues no le vamos a pedir mucho, ¿eh? Pero está hablando que es un matrimonio Cristian, enfermo. Entonces, digo, Cristian, qué pena lo interrumpo, porque de pronto hubo un detalle que olvidé mencionar. Eh, Ella, o sea, nosotros en nuestra mala vida, llaman así, ella hubo una ligadura de trompas, ¿sí? Entonces, ya, ese detalle también. ok, listo, también. Primero verifique porque muchas cuestiones que de este tipo de operaciones pueden ser retroactivas, o sea, se pueden corregir. Entonces, la primera cosa es ver si se puede arreglar eso. Muchas de esas sí se pueden arreglar, o sea, se puede recobrar la fertilidad. ¿Eh? Entonces, pues eso por un lado. Ahí lo que yo digo es, si ya no hay solución, y yo entiendo, por ejemplo, que mucha gente dice así, yo me hice la vasectomía y pero pues antes de mi conversión y ahora veo que fue un error, etcétera. Entonces ahí es donde yo lo que les digo, la abstinencia eh, este, la pueden tener de manera simbólica. Es decir, imagínense que verdaderamente su mujer sigue fértil y todo esto, y esos días que generalmente ella estaba fértil, aunque ahora ya no lo está, pero esos días, cada mes, los dedican a no tener relaciones, como una cuestión de reparación de ese daño que se hizo antes, ¿no? Entonces, te los consagramos, Señor. Sabemos que aunque pudiéramos tener relaciones ahorita, pues ella no queda embarazada, punto. Entonces, pero queremos actuar como si todavía estuviéramos fértiles, dedicándote estos días de abstinencia. ¿Eh? Pero otra cosa es eliminar por completo
la cuestión sexual, porque ciertamente uno de los elementos principales de la relación sexual es la apertura a la vida, lo cual ya explicado no significa llenarse de hijos, ¿no? Sino que inclusive, aun cuando se use el método de planificación natural para una paternidad responsable y todo esto, no es un método anticonceptivo. Aun cuando sé que mi mujer en este momento no está fértil y todo esto, yo voy a la relación sexual abierto a la vida, porque yo soy el dueño de la vida y aunque ella no está fértil, él puede hacerla fértil en ese día, punto. Entonces, y por eso al católico nunca le llegan hijos de sorpresa, porque en cada relación siempre está abierto a la vida. No tiene mentalidad anticonceptiva. Ahora, en este caso, pues evidentemente juega la dureza de este tipo de procedimientos, de saber que ya no se está fértil. Pero es que también hay personas que quedaron infértiles por procedimientos alternos, no sé, una quimioterapia, etcétera, y que eso, o sea, no buscaron la infertilidad, pero finalmente quedaron infértiles. Entonces, pero sin embargo, tienen que ir a la relación con esta disposición de apertura a la vida, porque es algo intrínseco al acto, ¿no? Pero eso no es el único elemento, porque también hay, sobre todo católicos más tradicionalistas, que llegan a decir que el fin, algunos dicen el fin único y algunos dicen, bueno, es el más importante, lo cual ya Juan Pablo II lo dejó ver que no, es la procreación. El fin principal de la relación sexual es la procreación. No, hoy sabemos que el fin principal es doble. La apertura a la vida, que de ahí se puede desprender la procreación si hay fertilidad, y la unitividad, une a los esposos. Porque si se va a esa relación sexual con el amor necesario, con el afecto, con la ternura necesaria, eso fortalece el matrimonio. E inclusive a nivel físico, por ejemplo, ya está comprobado que el esperma del varón baja los niveles de estrés en la mujer, ¿no? Entonces, hasta físico. Entonces, vuelvo y repito, yo creo que hay que tener cuidado en los extremos. Ustedes vienen de un extremo negativo, vamos a decir, como liberal, progresista, este, eh, pero tengan mucho cuidado de no irse al otro extremo, en donde prácticamente puedan estar como ya indirectamente viendo con morbo o como si fuera algo, no digo que sucio, ¿va? Pero algo, el acto sexual del cual que hay que limitarse, o como una cuestión de penitencia, pero una penitencia larga, no como esta chiquita que les digo, de que imagínense como que están los días fértiles de su mujer, pues eso los usan de abstinencia, punto, aunque saben que ya no pueden tener de todos modos, pero los ofrecen. Pero de ahí a decir, ¿no? Queremos vivir en total abstinencia y todo eso, de entrada, o sea, Dios se lo puede pedir, ¿eh? No estoy diciendo que no. Por eso hablé del matrimonio josefino, pero eso sí tiene que ser discernido en oración, en conjunto, si pueden tener un director espiritual y que los pueda guiar, porque lo normal y el discernimiento tiene que partir de eso, de lo normal. O sea, si se preguntan, ¿qué es lo normal que Dios nos pediría como matrimonio? Que tengamos o no tengamos relaciones. La respuesta católica es que las tengan, porque es lo propio del estado de vida del matrimonio. Un matrimonio que no está teniendo relaciones puede haber a que está enfermo en alguna parte, ¿eh? Ahora, no es el caso de ustedes, que ustedes lo quieren hacer como un tipo de penitencia, alguna cuestión de estas, pues ahí hay una cosa buena, pero sí tienen que orarlo para ver si verdaderamente no vayan a afectar al matrimonio al quitar esta parte tan importante del matrimonio, no la fundamental. De hecho, llega un momento en donde los dos ya no tendrán la libido, etcétera, y se acabarán las relaciones de alguna manera sexuales, íntimas, pero se supone que no se acabarán el abrazo, la caricia, el beso, etcétera. Entonces, ese tipo de cositas y la relación sexual cuando se da como Dios manda y todo eso, nutre el matrimonio. No solamente es una puerta para la procreación y la apertura de la vida. Entonces, yo creo que vean esos elementos. Creo que les puede servir mucho formarse en la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y hay muchos, por ejemplo, evangelizadores que están expertos en esta parte.
y una de ellas la pueden buscar en Instagram, Rebeca Barba, es una consagrada. Ella maneja muy bien esta cuestión de la teología del cuerpo y eso les puede ayudar en el discernimiento, tanto de su vida pasada, de su vida presente y proyección de su vida futura, sobre todo en este nivel de la sexualidad. Pero en principio les digo, se parte de lo normal, del natural, y lo natural a nivel sexual en un matrimonio es las relaciones sexuales, que se tienen que tener con responsabilidad. Esto significa paternidad responsable, significa no tener mentalidad anticonceptiva, mucho menos usar anticonceptivos, etcétera, pero todo unido a su doble finalidad, que no solamente es la parte procreativa o de apertura a la vida, sino está la parte de unitividad entre los esposos. Es básicamente lo que le podría decir. Muchísimas gracias. No hay que. Permítame, quiero ver cómo voy de espacio. Ok, ya voy a tener que terminar la transmisión porque me quedan 20 minutitos y la persona a la que tengo que ir, que tengo la cita, me dijo que le avisara 20 minutitos antes de llegar, de que ya iba por ahí. Así que en la tarde, pues voy de regreso, tarde, noche por ahí. Entonces, pues si hay manos levantadas y todo eso, pues asegúrense de que me están siguiendo aquí en mi página de Telegram y de que tienen activadas las notificaciones para que más tarde, más noche, que ya vaya de regreso, hago otra sesión y ya puedan hacer sus preguntas. Pero en este momento, sí termino la sesión, ¿no? Entonces, bueno, que Dios les bendiga y bueno, ya esto después lo subiré a YouTube. Dios les bendiga.